Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles en el día de hoy a nuestros maestros asiduos del programa Sábado del Docente, un programa de la Universidad del Norte, de la División de Ciencias Básicas, con el apoyo del Instituto de Educación. En estos momentos damos inicio a nuestra sesión del mes de noviembre y vamos a tener un encuentro discúlpenme, es que tengo una dificultad acá. Tengo un retorno del audio. Bueno, les quiero dar mi saludo muy especial a todos los participantes a este programa, un saludo muy especial de nuestro vicerrector académico, Joaquín Han. Le damos la bienvenida entonces a los participantes que ya están vinculados al programa. Tenemos de antemano, quiero agradecer la participación de nuestros ponentes en el día de hoy, Iván Padilla, profesor, y el profesor también de matemáticas, Rafael Martínez. Muchísimas gracias por darnos sus aportes que serán la base para nuestro diálogo en el día de hoy en nuestra comunidad de encuentro, de práctica del programa Sábado del Docente. Quiero agradecer también a nuestra moderadora hoy, la profesora Natalia Hernández, a quien le doy paso en estos momentos. Muy buenos días a todos. Gracias a Decana por pasarme la palabra. Esperamos que para todos sea grato este espacio. Nuevamente agradecemos su presencia. El día de hoy te contaremos con dos charlas de dos profesores que hablarán temas asociados a la matemática. Y estos profesores son los siguientes. El profesor Iván Padilla Escorcia, quien es candidato a magíster en la Universidad del Norte en la maestría de educación. Actualmente es profesor universitario en el Instituto ITSA en Barranquilla y también en la Universidad del Atlántico. Él nos dará una conferencia sobre el análisis de las medidas de posición y variabilidad de problemas de naturaleza estadística en Excel. A continuación de él hablará el profesor Rafael Martínez Solano, quien es profesor investigador de la División de Ciencias Básicas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Norte. Él nos estará hablando sobre tetraminos, una estrategia de acercamiento a la comprensión del área de una superficie. Doy entonces paso al profesor Iván para que inicie su charla. Muy buenos días para todos. Agradeciendo al programa del Sábado del Docente por darme la oportunidad de participar en este evento. Agradecido con el comité organizador y espero que este espacio sea nutritivo para todos esos profesores que trabajan en el área de la estadística en educación básica secundaria. Con los aportes que traigo hoy, espero que sean de ayuda para la mejora en su práctica pedagógica. Voy a empezar con la conferencia. Acá, la cual tiene como título Análisis de las medidas de posición y variabilidad de problemas de naturaleza estadística en Excel. Esta conferencia tiene su motivación, o más bien, primero estaré contándoles acerca de la agenda que trabajaré para esta sesión, la cual es la siguiente. Primero, ahondaremos en lo que son los problemas de naturaleza estadística, haciendo un contexto acerca de esto. Luego, analizaremos teóricamente lo que son las medidas de posición y dispersión en estadística
Y finalmente plantearemos un problema de naturaleza estadística, el cual resolveremos en Excel. El objetivo de esta conferencia es aplicar la herramienta Excel en el cálculo de las medidas de posición y dispersión en problemas de naturaleza estadística. Bien, esta conferencia tiene su motivación a partir de que la estadística es una área del conocimiento en la cual, teniendo en cuenta el plano curricular en Colombia, no es atendido de manera sustancial como lo son las matemáticas. Se considera que es una parte de las matemáticas la cual no es atendida lo suficiente, ya que por lo general en las escuelas, algunos colegios solamente tienen una hora de estadística durante la semana. Incluso algunos colegios tampoco dentro de su plano han considerado a la estadística como una asignatura puntual que los estudiantes deban cursar en el año escolar. Entonces, teniendo en cuenta que la estadística solamente se trabaja con un escaso tiempo durante el año escolar, es importante que el profesorado que edita estas asignaturas cuente con herramientas que le permitan poder aprovechar más los tiempos, entendiéndose que en la estadística se utilizan muchas fórmulas arraigadas a la solución o a la interpretación de problemas de esta naturaleza, por lo cual para maximizar los tiempos es importante utilizar herramientas como Excel que permitan al profesor poder llevar a cabo la enseñanza de la misma de una manera más concreta, de manera que puedan avanzar más en los contenidos, ya que si se trabaja de manera teórica va a ser más complicado poder desarrollar esta asignatura en las escuelas. Entonces, la principal motivación de esta conferencia está en eso, en que utilicemos la herramienta Excel puntualmente en problemas de naturaleza estadística y que la herramienta sea el medio para poder enseñar los mismos. En este caso puntual, las medidas de posición y dispersión en problemas de naturaleza estadística. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos problemas de naturaleza estadística? ¿Qué son ese tipo de problemas que tienen naturaleza estadística? Se dice que son aquellos en los cuales se utiliza la estadística para estimar, predecir y valorar el impacto de un factor sobre la variabilidad de otros, además para decidir entre diferentes opciones. Entonces, a partir de lo que es el concepto de los problemas de naturaleza estadística y lo que implica abordar cada uno de ellos, que a partir de la estimación y la predicción de los datos, buscamos hacer un análisis de dos contenidos que son muy importantes dentro de la estadística descriptiva, en especial para una mayor potencialidad en las conclusiones que se le pueden sacar a un problema de naturaleza estadística. Vamos a abordar lo que son las medidas de posición. Haciendo un recorderis de lo que son las medidas de posición en estadística, ellas son aquellas que proporcionan información resumida de una variable objeto de estudio. Dentro de las medidas de posición tenemos las medidas de posición centrales, dentro de las cuales está la mediana, la moda y la media, y las medidas de posición no centrales, que son los percentiles, los deciles y los cuartiles. Para términos de esta conferencia estaremos trabajando con las medidas de posición no central en un problema de naturaleza estadística, en la cual podamos analizar y sacar conclusiones a partir de los datos con los cuales contamos en dicho problema. Dentro del recorderis que vengo haciendo, se tiene que los tres cuartiles suelen designarse con los símbolos porque los cuartiles son tres, ya que dividen el conjunto de datos en tres partes. El cuartil 1, que es el Q1, que es el primer cuartil, el cuartil 2, que es el Q2, segundo cuartil, que representa el 50% de los datos, y el Q3, que es el tercer cuartil, que representa el 75% de los datos. Asimismo, como medida de posición no central, tenemos también a los deciles, el cual son 9, del decil 1 al decil 9, y también dividen el conjunto de datos en esta cantidad de partes iguales. Dentro del decil 1 tenemos el que es el 10%, se representa con la letra D, y así sucesivamente hasta el decil 9, que representa el 90% de los datos. Para los percentiles, igualmente, dividen el conjunto de datos en 99 partes y comienzan desde el 1% hasta el 99%. Eso haciendo un recorderis, que es lo que vamos a aplicar utilizando la herramienta Excel.
Se dice que para calcular los cuartiles o percentiles en un conjunto de datos no agrupados, que son los datos con los cuales vamos a trabajar en esta conferencia, hay que realizar una serie de procesos, los cuales pueden tardar en una clase de estadística, y entendiéndose de que la clase por lo general en las escuelas suele ser de 1 hora de clases o incluso no considerada dentro del horario, se considera que este es un proceso bastante extenso para el profesor. Primero organizar los datos en orden de magnitud creciente, luego encontrar la posición para cada uno de los cuartiles, deciles o percentiles, según cómo sigue utilizando cada una de las fórmulas estadísticas que ya están establecidas para estos, las cuales les muestro a continuación, y que podrían generar que los tiempos no puedan rendir de manera acorde a lo que se espera en la enseñanza de estos contenidos y puntualmente aplicados a problemas de naturaleza estadística. Entonces, con Excel lo que vamos a hacer es agilizar esos tiempos para poder calcular estos elementos de la estadística en un problema y pues así mismo poder sacar conclusiones. ¿Es verdad? Entonces, además de las medidas de posición, puntualmente la de los cuartiles, percentiles y deciles, también exploraremos, utilizando la herramienta Excel, las medidas de dispersión. Entonces, aquí haciendo un breve recorder de lo que son las medidas de dispersión, son aquellas que estudian la separación existente entre los valores que toma la variable. Dentro de estas se encuentran el rango, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de correlación y el rango intercuartílico. Se dice que las medidas de dispersión son muy utilizadas porque permiten establecer conclusiones o análisis acerca de la homogeneidad o heterogeneidad de los datos, cuán dispersos están los datos, ¿cierto? Entonces, aquí se encuentran las fórmulas que, como se pueden apreciar, podrían también ocasionar que la enseñanza de los contenidos puntuales que se están observando ahí sea un poco más demorada para el profesor. Entonces, usando Excel, la idea es que pueda agilizar los tiempos para calcular estas medidas de dispersión y poder sacar mejores conclusiones que puedan estar acordes a la maximación de los tiempos. Contamos con un ejercicio de naturaleza estadística, un problema, el cual es el que analizaremos en esta conferencia. Es de contexto actual, contexto real, y que utilizaremos como referencia para hacer el cálculo de las medidas de posición y dispersión utilizando Excel, la herramienta Excel. Este problema dice de la siguiente manera: los siguientes datos representan las edades de las personas contagiadas con la COVID-19 durante el mes de septiembre en el municipio de Usiacurí. Usiacurí Atlántico, llevando a ustedes un contexto, es el pueblo de donde yo soy natal, nacido acá en Usiacurí Atlántico, con mucho orgullo. Es un pueblo, para el que no lo conoce, que está aproximadamente a 1 hora de la ciudad de Barranquilla. Entonces, durante el mes de septiembre se presentaron estos casos y estas son las edades de las personas que contrajeron el virus durante este mes. Tenemos que una persona que contrajo el virus en ese mes tiene 23 años, otra 26 y así sucesivamente, dado que la persona con mayor edad que contrajo el virus durante este mes es una persona con 52 años. En total fueron 20 las personas que contrajeron el virus de la COVID-19 durante el mes de septiembre. Bien, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a la herramienta Excel y vamos a realizar el análisis de los datos con los cuales contamos. Bueno, aquí en los datos que tenemos, podemos observar que estas son las edades de las personas que contrajeron el virus del municipio de Usiacurí en el mes de septiembre. Son 20 datos, los cuales están organizados en orden de menor a mayor. Entonces, lo que queremos hacer es el cálculo de las medidas de posición de este problema de naturaleza estadística para, a partir de las mismas, sacar conclusiones potentes acerca de lo que está ocurriendo en la situación, puntualmente en el municipio de Usiacurí. Ahora, nosotros tenemos que las medidas de posición son 3. Son los cuartiles, los percentiles y los deciles.
¿cierto? Entonces, tenemos que los cuartiles eran tres: el cuartil del 25%, el cuartil del 50% y el cuartil del 75%. Los percentiles van desde el 1% hasta el 99%. Y los deciles van de 10 en 10, desde el 10% hasta el 90%. Se dice que con el cálculo de los cuartiles, nosotros, al ser valores muy puntuales, el 25% ser la cuarta parte de los datos, el 50% ser la mitad de los datos, ¿cierto? Podríamos sacar conclusiones potentes haciendo el cálculo de esos cuartiles. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el cuartil utilizando Excel, para ahorrarnos utilizar la fórmula que les mostré anteriormente en la diapositiva, solamente tenemos que aquí en la celda dar el signo igual y escribir la palabra cuartil. Cuartil. Apenas uno comienza a escribir la palabra quart, ya Excel mismo te lo proyecta. Entonces te sale cuartil.ex. Uno le da clic y te pide la matriz. La matriz quiere decir la selección de todos los datos. Entonces, se seleccionan todos los datos, ¿cierto? Y entonces luego colocamos punto y coma. Y me está pidiendo el cuartil que se pretende calcular, bien sea el primer cuartil, que es el mismo percentil 25, ya que los percentiles van desde el 1 hasta el 99%, entonces el primer cuartil coincide con el percentil 25. O si queremos calcular el valor de la mediana, que corresponde al percentil 50, son equivalentes, ya que la mediana es una medida de tendencia central, que es el dato central del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Y también tenemos el tercer cuartil, que es lo mismo que decir el percentil 75. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular el primer percentil, le daríamos clic, cerramos con paréntesis y tenemos que ese primer cuartil nos dio 32. Ahora, con base en este 32, nosotros podemos establecer una conclusión, que es la idea de hacer el cálculo de los cuartiles de una manera más rápida, por así decirlo. Tenemos que tener en cuenta que el cuartil que calculamos fue el primero. Entonces, como el cuartil primero corresponde al 25% y las medidas de posición te permiten analizar la posición de los datos hasta cierto punto, nosotros podemos hacer la conclusión siguiente. Podemos decir que, y vamos a ponerla así mejor, el 25% de las personas, porque el cuartil 1 corresponde al 25% de las personas del municipio de Usiacurí, de las personas del municipio de Usiacurí que contrajeron el virus, el COVID-19, en el mes de septiembre, tenían 32 años o menos. ¿Por qué? Porque estamos buscando la posición hasta ese punto, es decir, hasta el 32, que fue el resultado que nos dio. Y luego de esto, nosotros podríamos también sacar el complemento de 25, que es el 75%. Entonces, podríamos decir, el 75% de las personas del municipio de Usiacurí contrajeron el virus del COVID-19 el 71% de las personas del municipio de Usiacurí que contrajeron el virus del COVID-19 durante el mes de septiembre tenían 32 años o más, ¿cierto? Es el complemento de lo que acabamos de calcular. Y así podemos sacar conclusiones potentes, dado que el cálculo del cuartil fue de una manera muy, muy rápida. Ahora, si quisiéramos calcular no un cuartil, sino un percentil, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que escribir, para los percentiles sería de esta manera. Un percentil que podríamos calcular como van desde el 1 hasta el 99% podría ser, digamos, el percentil 70, por ejemplo. Entonces escribimos aquí percentil, me pide la matriz sería la selección de todos los datos, ¿cierto? Seleccionamos todos los datos y ponemos punto y coma, siempre me va a pedir el valor de K. Para el cálculo de los percentiles siempre lo vamos a hacer en número decimal, es decir,
Si quisiéramos calcular el percentil 1 sería, el percentil 1 sería en decimal 0,01, porque el percentil 1 es el 1%, ¿cierto? Pero como queremos calcular el percentil 70 sería 0,7. Entonces le damos aquí cerrar y le damos enter. Entonces nos da 45. Repito, aquí cuando calculemos percentiles debemos poner el porcentaje en decimal. El 70% en decimal es lo mismo que decir 0,7 o 0,70. Si fuera el 1% debería ser 0,001. O sea, con dos ceros antes del 1. Le damos enter y nos dio 45. Entonces aquí podemos sacar una conclusión potente que viene siendo el 70%. Vamos calculando el percentil 70, el 70% de las personas, ustedes saben que estamos hablando del contexto de las personas que contrajeron el virus en Usiacurí, el 70% de las personas obtenía, porque eso es pasado, tenía 45 años o menos cuando contrajo el virus, ¿cierto? Eso es lo que nos representa ese cálculo de la medida de posición, ese 45. Y nosotros podríamos explorar el complemento, que es el 30%, que es lo que hace falta para llegar a 100, de 70 para llegar a 100, que sería el 30% de las personas tenía 45 años o más cuando contrajo el virus. ¿Cierto? Entonces, para esto nos sirve las medidas de posición, para saber la posición de los datos hasta cierto punto. En este caso, lo que hicimos fue calcular el cuartil del 1, que es el cuartil del 25%, y el percentil 70. Para el cálculo de los deciles, podríamos hacer lo mismo, ya que, por ejemplo, decir que el decil 1 es el 10%, es lo mismo que decir el percentil 10. El decil 2, que es el 20%, es lo mismo que decir el percentil 20, porque los deciles van de 10 en 10 y los percentiles van de 1 en 1. Entonces, si quisiéramos calcular un decil, podríamos echar mano de los mismos percentiles para hacer el cálculo de los mismos. Utilizar nuevamente el comando percentil, sabiendo que podríamos utilizar el comando de percentil para calcular en cualquier momento un decil que yo quisiera calcular. Ahora bien, nosotros calculamos las medidas de posición de esta manera. O sea, podríamos calcular muchas más medidas de posición para hacer análisis de los datos y sacar conclusiones potentes. Pero también podríamos calcular las medidas de variación. En este caso, dentro de las medidas de variación, variabilidad o dispersión, podemos calcular el rango, podríamos calcular la varianza, ¿cierto? Acá en Excel podríamos calcular la desviación estándar, podríamos calcular también el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos hacer de dos maneras en Excel. El rango habíamos dicho que era la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, ¿cierto? Entonces, que sirve para ver la amplitud de los datos. O sea, aquí tenemos que el dato mayor es 34, perdón, aquí bajé, tengo que bajar. El dato mayor es 52 y el dato menor es 23. Entonces, para calcular el rango simplemente sería hacer la diferencia de esos dos valores. Pero para usar comandos de Excel podríamos poner el igual, poner máximo, para que Excel mismo me seleccione el valor máximo. Aquí, pues es claro porque ya el valor máximo es el que está de último, ya que están organizados. Pero si no llegaran a estar organizados, también se podría hacer usando esto. Menos el valor mínimo, el mínimo, ¿cierto? Entonces yo también pudiera seleccionar todos los datos y ahí me va a salir el valor mínimo. Le damos Enter y aquí me sale que el rango es 29. Para el cálculo de la varianza y la desviación estándar, habíamos dicho que se utiliza una fórmula bastante complicada que aparecía en las diapositivas. Entonces acá la podemos calcular de una manera más rápida. Voy a hacerlo de las dos maneras. Como aquí la desviación estándar
de la manera que la voy a hacer, puedo hacerla de manera manual aquí en Excel poniendo así, mira, desviación estándar y seleccionar todos los datos. O sea, seleccionar todos los datos, ¿cierto? Entonces le puedo cerrar paréntesis y le doy clic y me la calcula, 8.81. Pero como la varianza es lo mismo que la desviación estándar, pero elevada al cuadrado, yo podría hacerlo de esta manera. Puedo escribir la palabra potencia en Excel, es cierto, escribir el número al que quiero elevarlo al cuadrado, poner punto y coma y poner cuadrado y darle clic y me da ese valor. Sin embargo, hacerlo así podría ser tedioso hacerlo los dos al mismo tiempo. Entonces, los podríamos calcular de otra manera y asimismo calcular el coeficiente de variación enseguida y poder sacar conclusiones de los datos, sabiendo que la varianza y la desviación estándar sirven para eso, para saber cuán dispersos están los datos con respecto al promedio, a la media, o qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos están los datos. Dado que la diferencia está en que al ser varianza, unidades cuadradas, se utiliza la desviación estándar para cuando existan unidades a las cuales se quiera calcular la variabilidad de los datos y no estén acordes a que estén elevadas al cuadrado, como por ejemplo los dólares. Los dólares no es tan coherente que estén elevados al cuadrado, ¿cierto? Entonces, muchas veces la desviación estándar se utiliza para eso. Entonces, la otra forma de calcular las mismas es de la siguiente manera. Tenemos que irnos acá a esta parte donde dice datos en Excel, ¿cierto? Aquí le di en la parte de arriba e irnos acá donde dice análisis de datos. Algunas veces esto no aparece activo en Excel y hay que activarlo. Entonces, eso por lo general, aquí ya yo lo tengo activo porque siempre lo he usado, pero uno cuando no le aparece eso activo, uno por lo general tiene que activarlo acá en opciones y donde dice complementos. Entonces, cuando uno le da ahí a opciones y a complementos, siempre le va a aparecer la, la opción de actualizar, de que se haga visible ese comando de datos. Ahí como yo lo tengo ya activo, no hay problema con eso. Entonces vamos a hacerlo, datos, análisis de datos, y entonces vamos aquí a seleccionar estadística descriptiva. En estadística descriptiva me van a salir el cálculo de todos esos valores, del rango, de la varianza, de la desviación estándar e incluso de las medidas de tendencia central, media, la moda. Entonces aquí le doy estadística descriptiva, le doy aceptar. Entonces me pide un rango de entrada. El rango de entrada son los datos, estos que tenemos acá, que son los datos del ejercicio, que son esos 20 datos. Y yo le voy a dar resumen de estadísticas. Al yo darle resumen de estadísticas y darle a aceptar, me van a aparecer todos los resultados que se pueden calcular de la estadística descriptiva, como la media, miren, 38.9, el error, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, que si las comparamos son los mismos resultados que yo tuve acá, miren. Varianza 77.77, desviación estándar 8.81, que fue lo que hicimos aquí, ¿cierto? Lo mismo la kurtosis y el coeficiente, aquí lo tenemos, miren, de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, o sea, el valor mayor, el valor menor, la suma total de los datos y la cuenta. Ahora, a partir de eso, nosotros pudiéramos hacer el cálculo del coeficiente de correlación. ¿Por qué pudiéramos hacer el cálculo del coeficiente de correlación? Podemos hacer el cálculo del coeficiente de correlación porque con ese nosotros pudiéramos sacar conclusiones acerca de cuán dispersos están los datos de las personas contagiadas en el municipio de Usiacurí en el mes de septiembre. De pronto, no alcanzan a recordar, pero en la diapositiva decía la fórmula en cómo se calcula el coeficiente de variación, para lo cual se necesita tener la desviación y la media. En ese sentido, acá tenemos ya la desviación estándar, el mismo comando de análisis de datos, también tengo la media. Entonces, yo puedo calcular el coeficiente de acá, miren, que yo tenía acá, de la hoja 1, coeficiente de variación, y así poder sacar una conclusión. Lo ocurrió en Usiacurí, coeficiente de variación. Entonces le daríamos aquí a ajustar. Calculamos
como la división de la desviación estándar entre media. El Excel me lo dio, míralo. Entonces sería igual, tenemos igual, seleccionamos la desviación estándar dividido la media, y esto me da 0.22. Si yo lo multiplico por 100% para llevarlo a porcentaje, lo multiplico por 100%, eso me daría como resultado 20.67, o sea, 22.67 aproximadamente. Entonces podemos concluir que la variabilidad de los datos es del 22.67%, o sea, casi la cuarta parte, ¿cierto? Porque casi nos da el 25%. O sea, que se puede decir que existe variación en los datos. Y que podemos observar acá ocurre porque tenemos edades menores, podría decir de adultos jóvenes como de 23 años, 26 años, 27 años, pero también tenemos edades mayores de personas que contrajeron el virus, 52 años, 52 años. Cabe destacar que este procedimiento que se utilizó para hacer el cálculo de las medidas de posición y de dispersión constituyó datos que tienen características no agrupados. No lo hicimos para datos agrupados, entonces tal vez en otra oportunidad podríamos hacerlo para datos agrupados. Muchas gracias a todos por su atención. Doctora, creo que tiene el micrófono apagado, doctora Natalia. Sí, gracias. Iván, nuevamente muchas gracias por tu intervención. De verdad que es un recurso muy interesante para el desarrollo de competencias argumentativas con evidencia cuantitativa. Así que de verdad, muy chévere. Para los que están participando, sepan que habrá una sesión de preguntas al que le puedan también hacer al profesor Iván, luego de la conferencia del profesor Rafael. Entonces, Iván, nuevamente muchas gracias. Dale, a ustedes. A continuación, entonces, la conferencia del profesor Rafael Martínez, que titula Tetraminos, estrategia de acercamiento a la comprensión del área de una superficie. Profesor, adelante. Muy buenos días. Estamos aquí en directo para trabajar un poco sobre estrategias en el aula. Primero que todo, esta estrategia la desarrollamos en la institución educativa Francisco C. de Caldas de Baranoa, en donde pues también soy profesor. Trabajé el año pasado con niños de sexto y este año pues también estoy tratando de desarrollar desde la virtualidad esta experiencia. La primera idea que se me viene a mí de cómo medir áreas viene de mi papá. En alguna ocasión, no recuerdo bien qué estábamos haciendo, pero él me dice, mira, aquí hay 5 baldosas. Estas 5 baldosas nos dan 1 metro lineal, o sea, 1 metro. Para hacer 1 metro cuadrado necesitamos 5 baldosas de manera horizontal y 5 baldosas de manera vertical, de modo que 1 metro cuadrado son 25 baldosas, 5 por 5. Las baldosas en esa época tenían una medida de 20 por 20. ¿Verdad? Entonces, eso marcó mucho mi aproximación a los conceptos de área y fue cambiando en la medida en que las medidas de las baldosas fueron cambiando. Entonces, luego las baldosas fueron de 25 centímetros de lado, luego fueron de 33.3. Y pues ya hoy las baldosas, las cajas de baldosas no representan exactamente 1 metro cuadrado. ¿Cuál fue la motivación del trabajo que realicé con los niños? El año pasado también asistí a una charla con la doctora Jenny Acevedo, en donde estaba trabajando todo esto del área y de cómo medir, etcétera, etcétera. Y pues la idea de los recubrimientos para medir área estuvo latente en esa charla. Yo fui un jugador, digamos que, bueno, de Tetris.
hace unos años, cuando esos jueguitos venían como en una especie de calculadora y uno, digamos, trataba de acomodar las figuras. Y a partir de allí, pues, surge la idea de desarrollar este trabajo. Bien. Este trabajo tiene como objetivo mostrar el diseño e implementación de una situación de aprendizaje. Básicamente la idea es que la medida del área de una superficie la vamos a hacer inicialmente estos muchachos mediante recubrimientos. Puede hacerse de una manera simple, con simplemente cuadrado, puede hacerse de una manera un poquito más compleja como esta que estoy presentando. El objetivo no era medir para nada, o sea, simplemente era aproximarnos. Si ustedes pueden ver en la imagen, están los tetraminos, que son figuras formadas por 4 cuadrados. Voy a hacer una aclaración, y es que realmente uno encuentra tetraminos, tetraminos, tetraminoes. Entonces yo pues me casé con tetraminos, así como suena, digamos, sin ponerle tilde en ninguna parte. Entonces esa es la idea. Vamos a aproximarnos a la medición mediante recubrimientos. Los documentos curriculares nos traen una serie de orientaciones que nos permiten enmarcar nuestra práctica dentro de una serie de conceptos. Entonces los lineamientos curriculares nos hablan de que el pensamiento métrico se refiere a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes, su capacidad de reconocerlas, medirlas, compararlas, operarlas y aplicarlas en diferentes contextos. El contexto es muy importante porque una persona que trabaja con medidas, por ejemplo, un albañil, un electricista, de manera práctica, pueden aproximar medidas simplemente mirando, pero es porque ha sido un proceso empírico de experiencia. Cuentan las baldosas para saber la longitud, cuentan las baldosas para saber el área. Entonces es importante que también pues decirle a los chicos cómo aproximarnos a ese tipo de medidas de manera también, digamos, que con objetos de la vida cotidiana. Del lado de la figura observamos como un rompecabezas, que es el que vamos a utilizar o se utilizó en la experiencia. Está vacío el cuadro, entonces la idea es recubrir ese cuadro usando esas piezas. Los estándares básicos para sexto grado nos dicen de que el estudiante debe ser capaz al finalizar el ciclo de instrucción de calcular áreas y volúmenes a partir de ciertos procesos como son la descomposición y la composición, y también identificar cierto tipo de relaciones que se dan entre ese tipo de unidades que se utilizan para medir, y resolver ciertos problemas que involucran factores de escala. Entonces aquí, cuando el estudiante realiza este trabajo, él es capaz de realizar esta figura con las fichas que yo le doy, pero después la puede realizar con otro tipo de, digamos, entre comillas, fichas más de mayor extensión. Entonces allí se está introduciendo, digamos, el concepto de factores de escala, o sea que uno puede ampliar o reducir la figura conservando sus mismas características. En este caso, puede decirse que es un cuadrado, o pues puede decirse en este caso que es un tetramino. Siguiendo con la revisión de los documentos curriculares, los DBA versión 2, la última con la que pues se está trabajando, nos habla de que el estudiante debe, al finalizar el sexto grado, utilizar y explicar diferentes estrategias
para la construcción de figuras planas o cuerpos. Esta es una estrategia, o sea, el recubrimiento lo puede hacer con figuras, digamos, cuadrados, rectángulos, triángulos o con tetraminos, como lo vamos a hacer en este caso. Y pues eso se evidencia en la construcción de plantillas, ¿no? Para cuerpos geométricos dadas sus medidas, y pues mediante esas plantillas él puede generar otro cuerpo. Otro DBA nos habla de representar y construir formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo de instrumentos de medida apropiados. Como veremos más adelante, los chicos van a necesitar de ciertos instrumentos para trazar y pues realizar algunas de las actividades que se trazaron para este proyecto. Puede hacer diferencia entre las propiedades geométricas de una familia de la figura y los cuerpos geométricos, identificar los elementos que componen la figura y los cuerpos geométricos, estimar áreas y volúmenes y construir cuerpos geométricos con el apoyo de instrumentos de medida adecuados. Entonces, la idea es que en la revisión de los documentos curriculares, enmarcar la experiencia y ver qué podemos sacar de esa experiencia que aporten a cada uno de esos procesos curriculares. Indudablemente la literatura nos presenta una cantidad de problemas que se presentan cuando se introducen los conceptos, tanto de perímetro como de área. Por ejemplo, la doctora María del Carmen Chamorro nos habla de que la enseñanza privilegia la representación plana de la figura sin delimitar la superficie, y eso pues digamos, es complicado porque el estudiante no percibe el borde de la figura. Ella ha trabajado un documento muy extenso que se llama Matemáticas para Primaria, en donde pues hace una compilación de algunas experiencias en ese documento. También deja esbozar algo que de Amore y Fandiño del 2007 lo precisan con mucha claridad, y es el hecho de que los niños e inclusive ciertas personas establecen una relación errónea entre perímetro y área. Entonces, que a mayor área le corresponde mayor perímetro, o que a mayor perímetro le corresponde más área, o que si tiene la misma área debe tener el mismo perímetro, perdón. Y pues se introducen cierto tipo de obstáculos cuando no se hace explícita esa relación entre área y perímetro en una misma figura. Y pues cuando tampoco se hacen transformaciones sobre la figura de modo que se conserve ya sea el área o el perímetro. El doctor Godiño también pues nos hace un aporte interesante, también es una compilación de didáctica para maestros, en cuanto que el recurso didáctico no es solo el material en sí no nos dice nada. Yo puedo tener este material, que es un rompecabezas, pues lo puedo tratar como un rompecabezas, pero yo con ese material también debo generar situaciones didácticas, y eso hace parte, entonces se suma al recurso didáctico. Muchos otros autores han trabajado sobre esto del área, pero tomé estos tres porque más o menos intento con esta experiencia mostrar de que algunas de esas dificultades se pueden superar. Bueno, ¿qué pretendemos mediante este trabajo? Primero, que se puede recubrir una figura con la misma cantidad de cuadros. Entonces vamos a decir que tiene la misma cantidad de cuadros como una medida arbitraria. Que también el chico sea capaz de reconocer las reflexiones, ya sea horizontales o verticales, que puede tener una figura. También introducirlos
a la rotación de una figura plana con respecto a un determinado punto y eje de rotación. El trabajo fuerte que se centró, en el que nos centramos, fue en el cubrir espacios rectangulares utilizando tetraminos. Con este rompecabezas trabajamos en la concentración, la atención y la memoria. Lo que obtenían aquí lo pasaban a una hoja en donde estaba a escala el rompecabezas, y mediante el trabajo en grupo, pues incrementar la socialización en la medida en que pues cada uno intentaba armar el rompecabezas de una manera distinta, y pues los otros estudiantes estaban pendientes en el sentido de que no, ya ese ya lo hicimos, no cabe la figura, vamos a tratar de hacer esto, y pues tratar de que ellos, mediante una forma dialógica, aportaran a la construcción de los cuadros, que en este caso eran cuadros de 5×8 o también cuadros de 4×10. Bien, una primera actividad que propuse fue cómo construir los tetraminos. Entonces comenzamos diciendo, bueno, vamos a mover un cuadrado y lo colocamos de manera que siempre esté en contacto con otro cuadrado. Entonces algunos levantaron el cuadrado y lo colocaron en otra parte. Y no, así no, rodadito. Entonces, ¿para qué? Para explorar también allí el concepto del desplazamiento. Entonces, para obtener esta figura, desplazamos este cuadrado hacia acá, y lo colocamos en esta posición. Buscando como también identificar, ponerle nombres. A este le colocamos el nombre de O y a este le colocamos el nombre de T. A partir de otro cuadrado, generamos por desplazamientos otra figura mediante 2 desplazamientos de 2 elementos, y obtuvimos otro tetramino que lo llamamos I. Otro tetramino se obtiene mediante 2 desplazamientos hasta obtener una letra L, y otro tetramino lo generamos a partir de un desplazamiento hasta formar una letra Z. Ahora se pueden formar otras letras, y ese pues puede ser también un ejercicio de que ellos generen distintos tipos de tetraminos, no necesariamente esto, sino alguna reflexión o alguna rotación de estos. Pero lo importante es que ellos reconozcan que los puedo colocar en una cierta posición que me va a permitir a mí identificarlos y trabajar con ellos de una manera más ágil. Esta primera actividad concluye con el reconocimiento de ciertas características de cada tetramino. Entonces allí tenemos, por ejemplo, le dimos nombres, ¿verdad? De acuerdo a la letra del alfabeto que se parecía. Entonces le dimos el nombre al primero, le dimos el nombre de I, T, L, O y Z. Podemos contar el número de lados. Número de lados. Contar el número de lados. Número de lados. Y aquí sí una cosa importante. Ahí lo coloqué entre paréntesis área, simplemente como una referencia, porque todos tienen como medida 4 cuadros. O sea, no introduje nada de unidades ni nada, simplemente no. Son 4 cuadros. O sea, cubren la misma, digamos, a pesar de que no es de la misma forma, las superficies que cubren tienen la misma medida. O sea, son cubiertas por 4 cuadros.
Otra cosa que puedo medir aquí es el número de líneas iguales exteriores. Entonces, esta línea obviamente no es igual a esta, sino que hay que tener separación y contar. En este caso sí es importante presentar las figuras, ya sea con una muesca o cuadriculadas o rayadas como están en la figura, para contar el número de líneas exteriores del borde, ¿verdad? Para, en ese caso, introducir el concepto de perímetro, que viene dado por el borde. Bueno, en este punto, por ejemplo, yo puedo tener esta figura, pues ya sería en positivo, y esta figura, por decir, en negativo. Entonces, si yo exploro el borde de la figura, observo que en uno puedo tocar la figura y en el otro está solo el borde, pero puedo también hacer una palpación digamos, y acercarme a la región. En este sentido, una profesora del colegio que vio el trabajo y que trabaja con ciegos me dijo: oye, pero Rafi, ¿por qué no le aplicamos esto a unos niños ciegos? Y yo quedé con la duda, y pues este año íbamos a tratar de implementarlo. Y a mí también me asaltó esa duda. Bueno, ¿será que una persona invidente es capaz de distinguir entre estas dos situaciones? Y si es capaz de digamos, concluir de que es la misma figura. O sea, que sí, realmente es una cosa que me ha dejado medio pensando y que puede servirnos para un futuro trabajo. Ahora, si yo tengo esta figura y se la doy a una persona invidente y le doy otra, ella es capaz de distinguir que no tiene, digamos, la misma extensión, y si es capaz de por contacto identificar dónde va. Es probable, no sé, realmente nunca he trabajado con personas que tienen esa dificultad. Pero entonces la idea aquí es, digamos, que el estudiante sea capaz de identificar los objetos con los que va a trabajar. Luego trabajamos lo que eran las reflexiones sobre ejes horizontales. Entonces, nuevamente esta figura me permite a mí, digamos, colocarlos, así. Y así yo tengo una reflexión sobre un eje horizontal, pero lo puedo colocar así y obtener una reflexión sobre un eje vertical. Se entregaron a los chicos, estos aquí están, aquí detrás, para trabajar en este tipo de cuadro, la reflexión horizontal de cada uno de los elementos. Cuando uno está jugando Tetris no se le presenta en esta forma, se le presentan rotados, reflejados, y entonces ahí va uno adquiriendo la habilidad de colocar la figura para que una línea se vaya eliminando. Aquí tenemos la reflexión sobre eje vertical y pues podemos ver de que hay unas figuras que no las afecta la reflexión, pero hay otras que sí las afecta. Entonces, por ejemplo, la Z se puede convertir en una Z, cuando la Z se convierte en una S cuando se refleja. Y entonces ir como haciendo un estudio de las propiedades de cada figura. Fíjense que esto, a pesar de que yo me lo ideé para área, yo aproveché, no, pero si yo aquí puedo trabajar rotación, reflexión, desplazamientos. O sea, utilizar, digamos, un mismo tema, un mismo contexto, un mismo material para introducir varios temas que se desarrollan usualmente por separado.
Luego llegamos a las rotaciones. Entonces, para las rotaciones me inventé esto, que está aquí en la pared. Cada figura, y bueno, si voy a comenzar con esta figura, voy a hacer las rotaciones, 90. Si voy a comenzar con esta figura, hago una rotación de 90. Y aquí lo importante es que esas rotaciones, o sea, cómo queda la figura, se registraban, digamos, en una guía que les asigné a los muchachos. Bueno, mucho del material quedó encerrado en mi locker allá en el colegio y algunas cosas tuve que rehacerlas para pues poder presentárselas. Entonces aquí está para cada figura las rotaciones, ¿no? Vamos a ver si es posible hacer algo aquí. Me pasé para acá, perdón, aquí. No, me pasé, no puedo hacerlo, no está activa la... yo puedo hacer unas rotaciones de esta figura. Puedo utilizar la herramienta que tengo acá o incluso puedo, lo que pasa es que no sé qué está pasando, puedo usarlo, pensaba rotarlo aquí mismo, pero no me deja. Entonces allí podemos consignar cómo queda la figura después de cada rotación. Entonces aquí están marcados. Por ejemplo, para esta figura aquí hice 90, 180, 270, 360. Entonces voy rotando y aquí hice 90, cómo queda la figura. Entonces allí dibujo. El muchacho dibujaba en su guía, la guía iba cuadriculada y simplemente rellenaba, recubría la porción del, digamos, de la región que estábamos trabajando. Entonces es importante también que hay figuras que no las afecta la rotación, ¿no? No está aquí el cuadradito, pero si lo coloco aquí, ¿verdad? Sigue siendo el mismo cuadrado por rotación. Y pues de esa manera el estudiante adquiere una visión de que esa misma figura se le puede presentar rotada, reflejada de alguna manera y sigue conservando, digamos, sus propiedades. Pero al momento de cubrir una superficie es posible de que de una forma no quepa, pero de otra sí. Bien. Comenzó después la actividad de construcción de rectángulos. Y parece mentira, pero detrás de este tipo de construcciones hay una teoría fuerte. Y usando esas 5 figuras, lo primero que los puse fue a bloquear. Dice, bueno, aquí está este cuadrito. Rellénenme este cuadrito con esas 5 figuras. Entonces les daba las 5 figuras, se les daba el cuadro y ellos pues intentaban y se desgastaban y miraban. Y entonces eso da origen a una conjetura, que uno llama una conjetura. Después esa conjetura uno trata de transformarla, de verificarla, a ver si es cierto. Entonces tiene que desarrollar una teoría. Y hay una teoría que permite, digamos, trabajar con este tipo de elementos. Entonces allí los puse a bloquear un poco. Y profe, no se puede. Sí, profe, no. Unos que sí, otros que no. Muestren a ver. No, aquí hay un error. No, usaste esta otra figura, no la puedes usar. Sin embargo, esta región se puede cubrir utilizando tetraminos. Pero es posible que pues no se utilice la Z o no se utilice la I o no se utilice la L. Digamos, la manera más fácil de recubrir esto es con 5I, por ejemplo, o con 4O y así sucesivamente. Pero utilizándolas todas no es posible. Y digamos, esa es una conjetura de que hay en este tipo de acercamientos ya de tipo teórico fuerte, porque detrás de esto hay una teoría fuerte también. Fíjense que lo que son las rotaciones, las reflexiones, yo las puedo definir como funciones
y puedo definir operaciones entre ellas, composición de operaciones, cuando uno está ya en álgebra abstracta, rotación, reflexión, rotación, ¿qué obtengo? Pues eso es una composición de funciones. Luego vino la actividad, digamos, central, que fue la construcción de los tetraminos. La construcción con tetraminos de rectángulos. Entonces, como pudieron observar, yo tenía el cuadradito, el rectángulo armado, ahora lo desarmé y para armarlo no es que yo coloque la ficha, no, hay que hacer un proceso de reacomodo, de que si la ficha no cuadra, tengo que desarmar, tengo que buscar, tengo que acomodar, reacomodar la figura. Inclusive muchas veces usted tiene la figura así y no cabe así, sino así. O sea, hay que darle la vuelta, pero eso pues es una operación equivalente a esto, o a esto, o a esto. O sea, que hay una riqueza también que podemos utilizar para cosas más complejas en este tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo armado uno. Entonces los muchachos venían y rellenaban aquí. Listo. En su grupo después le correspondía a otro compañero armar, pero uno diferente. La gracia estaba ahí, ¿verdad? Armar uno diferente. O sea, generar con las mismas figuras otra configuración. En este caso, la doctora Chamorro nos dice que si nosotros utilizamos un mismo juego de fichas en una figura, pues esas figuras las podemos llamar equivalentes, ¿verdad? Pero vistas desde el punto de vista de la superficie y su medida, que es el área. Entonces, en ese sentido, fíjense que aquí tengo construcción de llenar un cuadro de 8×5. Pero luego les dije, bueno, pero ven acá, 8×5 es 40 y 4×10 es 40. ¿Será posible que podamos rellenar un cuadro, un rectángulo con estas fichas? Fíjense que cuando el ejercicio lo hice, digamos, sin la referencia de las fichas, sin el material, sino bueno, vamos a rellenar aquí, muchos dejaban de utilizar, hacían la fácil, ¿no? Utilizaban una sola ficha o dos fichas. Bueno, esta ficha es difícil. Entonces, fíjense que en el cuadro anterior, voy a regresarme un momento, hay exactamente 2 fichas de cada tetramino. Hay 2I, hay 2L, hay 2Z y hay 2O. Aunque se puede cubrir de distintas maneras, prescindiendo de alguna de las fichas. Y aquí también hay 2I, hay 2O, hay 2L, hay 2T y hay 2Z. Entonces, nuevamente, ya aquí sí, este material que tengo aquí, ahora, digamos, tenemos la facilidad del corte láser. Yo lo diseñé y voy a la parte donde tenía el corte láser. Yo le dije, bueno, muchachos, mira, yo necesito que me cortes esto bien cortado, pero yo necesito un marco, necesito donde apoyarlo, y pues allí me colaboraron. Y esto salió muy económico. Pues salió como en 5 o 6 mil pesos cada jueguito de esto, del cual pues hice una docena, trabajé con los muchachos en grupo, se divirtieron. Este fue el único que me quedó. Se los dejé para que pues siguieran jugando. El juego pues le regalé uno a una sobrinita que tiene como unos 4 o 5 años y pues en su jardín lo reprodujeron y han jugado con él a manera de juego, pero ese juego permite hacer aproximaciones.
Digamos que esto es como una especie de Tangram también. Bueno, entonces aquí tenemos estos recubrimientos 4x10 también. Ellos trabajaron sus tetraminos, con sus tetraminos en los recubrimientos y diseñaron distintos cuadros. Bueno, después que los chicos trabajaron, digamos, con sus cuadros, vino esa fase de transferir. Pero fíjense que aquí todo lo que estamos haciendo sin decir nada. No hemos dicho esto es una escala, nada, no he dicho nada. Simplemente tenía un material concreto, ¿verdad? Lo miramos, lo trabajamos, ¿verdad? Aquí se observa que los chicos colocaron en la pared lo que habían hecho con colores. Aquí se observa el manejo de instrumentos de trazado. Obviamente yo colaboré con el primero y pues les dije, bueno, ahora les toca a ustedes hacer todo lo demás. Este recubrimiento se hizo con notas pop-it como esta, las noticas. Pues se colocaba el primero y pues los otros se iban pegando a continuación hasta formar el diseño. Y observan los diseños que ellos elaboraron. La particularidad era que cada diseño tenía que ser diferente al anterior, ¿verdad? Luego después hice una recolección de todos los diseños y pues hubo una buena cantidad. Incluso hay, digamos, cálculos que permiten decir cuántos diseños se pueden hacer, pero pues no viene al caso. Como les digo, detrás de esto hay una teoría muy fuerte y fuerte. Incluso me estoy animando pues a estudiarla pues ya desde el punto de vista más formal, pero pues me llamó la atención de que el que ideó el Tetris hizo estudios de matemáticas para poder hacer el juego. Si ustedes observan en la foto en donde está la chica con la escuadra, aquí se alcanza a apreciar los materiales con los que alcanzamos a trabajar. Y pues había algunas otras más evidencias, pues, pero no quise, pues, por cuestiones de que ustedes saben de que no se puede poner a los niños. Aquí están de espaldas, no se reconoce ninguno. Estos chicos ahora mismo están en séptimo. Desafortunadamente pasaron a la jornada contraria y no pude seguir con ellos el trabajo. Pero la idea es que pues tan pronto como se pueda sistematizar este trabajo transversalmente a lo largo del año, en donde yo pueda, digamos, a fin de año después hacer todo este trabajo e incluir otro tipo de experiencias. Trabajar ya el concepto formal de la medida del área, que aquí pues cuando uno trabaja con una unidad patrón, uno lo que hace es sumar la unidad patrón, ¿verdad? Sumar la unidad patrón. Y aquí la idea era cubrir toda la pared con tetraminos, utilizando esto como unidad patrón, pero cada cuadro a su vez estaba conformado por unidades patrón más pequeñas. O sea, quise generar un sistema de medidas, pero no estándar. Y después pasar al sistema de medida estándar. Esto nos puede llevar más adelante al trabajo con dar una regla de 3, cómo ampliar, cómo reducir, cómo establecer escalas. La otra idea que tengo es, pues bueno, sí, que es 1 metro cuadrado. Cuando le hablan de 1 metro cuadrado, una hectárea, ¿qué será una hectárea? O es 100%, o a 100 es como de aquí a allá, es grande el terreno. O sea, hacer lo mismo aquí. La referencia a las baldosas es valiosa, pero es estática. Las baldosas están puestas. O sea, hacer realmente el metro cuadrado, como es en una cartulina, e irlo, digamos, verificando eso de las
de las baldosas. Un metro cuadrado, ¿cuántas baldosas son de esto? ¿Cuántas baldosas son un metro cuadrado? Pero de estas baldosas, las rojas, las blancas que miden 33,33, otras que miden 45, en fin, para que ellos tengan una referencia de lo que realmente es un metro cuadrado. Uno habla un metro cuadrado y uno ahí, ¿qué es un metro cuadrado? ¿Verdad? Mucho más, digamos, concreto en el tipo de medición y de aproximación que uno dice, metro y medio. Yo mido unos 70, metro y medio como por aquí. Entonces uno tiene como una referencia, siempre uno tiene una referencia, y fíjense que las referencias que uno tiene básicamente son corporales. Uno sabe cuánto mide uno sabe cuánto es un paso de uno, y uno tiene más o menos, puede incluso ese tipo de mediciones que son, digamos, informales para aproximar. Bien, ¿en qué quedó este proyecto? Este proyecto quedó ahí para, yo pensaba decir, bueno, denme el séptimo y lo retomo, ¿verdad? Lo retomo. Al punto de que dije, voy a usar esta misma estrategia, y la utilicé con las fracciones. Entonces, el mismo cuadro tiene la misma medida que este, tiene la misma medida. Entonces, metí aquí las fracciones en algo que se llama el muro de Freudenthal. Yo la verdad cuando hice esto no, y me imaginé, ay, está buena idea, oye, ven acá, pero yo puedo hacer como un rompecabezas con fracciones. ¿Ya? Bueno, lo hice. Hice la experiencia con los muchachos. La voy a que pues la tengo sistematizada para presentársela en una próxima ocasión. Y como siempre, uno cree que uno es el original y resulta que no. Entonces uno empieza, bueno, voy a buscar literatura. Uy, si eso está ya hecho. Y bueno, pero mis experiencias no aparecen por aquí, ni esto que yo hice está por allá. Una cosa, pues bueno, y sí, voy a presentársela a los profesores. Los muchachos quedaron contentos, hubo una buena participación, hubo buenos aportes, pero lo importante es que queda la idea de que, o sea, la idea. Yo después tuve que salirme del contexto para pues seguir. Bueno, ahora sí vamos a hacer esto, el metro cuadrado, las unidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con cierta referencia a la experiencia, pero la idea es tratar de hacerlo durante todo el año y que eso me vaya dando una serie de experiencias y evidencias que le permitan al muchacho no solo, digamos, apropiarse del concepto en sí de qué es el área, ¿verdad? Que como medida, y que es la superficie como algo que a veces uno dice, bueno, pero una superficie, ¿qué es una superficie? Uno habla de la medida de la superficie. Pudieron explorar los bordes, pudieron explorar las reflexiones, pudieron explorar las rotaciones, y pues bueno, ellos aprovecharon ese espacio que construimos, y por lo menos este año, en medio de la virtualidad, tuve que proponer algo diferente. Entonces simplemente les dije, bueno muchachos, yo necesito que me rellenen estos cuadros con estas fichas, y he recibido vía WhatsApp cuadros como estos, ¿verdad? Entonces algunos me envían, entonces yo les contesto, date cuenta que tú lo que hiciste fue reflejar como si fuera un espejo. Entonces la estrategia ha sido distinta, sin embargo, ¿verdad? Entonces le dije, mira, aquí pusiste 6 cuadritos, vuelvías otro, y así, o sea, una cosa como más dialógica en la distancia, y pues no tan rápida como cuando se hace en el aula. Bueno, entonces allí queda esa experiencia. Se las estoy presentando para que pues si tienen alguna manera de enriquecerla, simplemente me comentan y pues ahí miramos qué podemos hacer. Aquí me vuelvo una diapositiva y aquí pues tengo las referencias de, digamos, las pocas referencias que tomé. Hay muchas, hay trabajos muy interesantes, tesis de grados, trabajos de investigadores,
Me apoyé en estos tres porque encontré los documentos completos en internet. El documento de Godiño es muy bueno, extenso. Godiño trabajó con un equipo, él dirigió el equipo, en ese equipo Carmen Batanero, en el equipo de la doctora Chamorro estuvo Ginares, que también tiene sus trabajos interesantes, y pues el doctor de Amore, que ha estado muy vinculado también ahora a Colombia, puesto que la doctora Fandiño es colombiana, y han trabajado mucho sobre ese tipo de conceptos y de nociones que se forman en el niño, y que a veces las cosas que el niño recibe al comienzo permanecen, y nosotros debemos tratar de presentárselas de la mejor manera posible, para que eso después que él ve, como el síndrome del pollito, que el pollito cuando nace, si ve un pato, sigue al pato, por ese es el pato, ese es mi mamá, él se imagina que es la mamá, entonces el niño también se imagina de que eso que le presentaron al comienzo es lo correcto, y entonces eso se convierte en un obstáculo de tipo epistemológico para él poder superar ese conocimiento. Bueno, distinguida audiencia, pues quedo a la mira de sus sugerencias, sus recomendaciones y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rafael. De verdad que muy interesante la experiencia. Siempre es muy gratificante escuchar experiencias en el área de matemáticas que hable de la experimentación y no pasar directamente a los conceptos formales. Así que, de verdad, muchas gracias. Entonces, para todos, pasamos a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas adicionales a las que hayan hecho, los invitamos a seguir haciéndolas en el chat. Pueden hacérselas tanto al profesor Iván como al profesor Rafael. Voy entonces a empezar con las que ya han hecho, inicialmente con el profesor Iván. Yo tengo una inicial personal y una por parte de la audiencia. La personal es sencilla, es esta actividad que nos compartiste de los conceptos de variación y colocación por medio de Excel, ¿está pensado para qué niveles o qué grados de escolaridad? Esto está pensado, doctora, para el nivel de básica secundaria, bien sea la media secundaria como la básica secundaria, ya que entendemos que son en los grados de secundaria donde la profundización se hace a estos conceptos de la estadística y sobre todo a los problemas de naturaleza estadística, ya que cuando se enseña la estadística, por ejemplo, a nivel superior, a una carrera como la ingeniería o que esté relacionada con la matemática, sí se ve que se utilizan mucho más estas herramientas, ya que también los profesores que enseñan a nivel superior pues, cuentan con mayor intensidad horaria en la enseñanza de estos contenidos. Entonces, esta actividad se hace más pensando en el profesorado de secundaria, de bien sea de la básica como de la media. Menciono ambos porque en mi experiencia como profesor de bachillerato, por así decirlo, en los grados de octavo y por decirlo de una u otra manera, lo percibí desde ese punto, enseñar estadística solamente una vez a la semana en grado octavo. Entonces se veían muchos de estos contenidos, primero digamos que no con la complejidad que abarca las medidas de posición y variabilidad, pero sí desde octavo se comienzan ya a dar nociones de estos contenidos, entonces por eso yo la pienso y la visiono a estos niveles de escolaridad. Ok, muchas gracias. Y la pregunta de la audiencia para el profesor Iván también es, ¿cuáles son las dificultades más comunes que ha encontrado en la clase cuando desarrolla este recurso? ¿Y cómo han sido digamos, las experiencias que se ha superado? Lo más complicado cuando como profesor nos enfrentamos a este tipo de recursos está en que el estudiante sea capaz de hacer una conclusión, de que pueda expresar lo que quiere decir el resultado obtenido en el Excel, por así decirlo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque muchas veces cuando hacemos la clase o la enseñanza,
de manera tradicional, por así decirlo, simplemente se suele como que enseñar la fórmula, mira, esta es la varianza, esta es la desviación estándar, este es el cuartil, este es el percentil, pero no se escudriñan acerca de qué quiere decir eso en el contexto, qué quiere decir el percentil 25, qué quiere decir el cuartil el cuartil 3, qué quiere decir que los datos estén dispersos, que los datos estén homogéneos, heterogéneos. Entonces, digamos que eso ha sido la principal dificultad. ¿Y cómo yo he podido lograr, pues, superar esta dificultad? Partiendo desde que cada ejercicio o cada contenido que se enseñe, obviamente se tiene que relacionar con el diario vivir. Y un claro ejemplo es el que acabo de plantear, que está muy relacionado con la actualidad del día de hoy día, que es la pandemia del COVID-19. Entonces, como profesor, lo que yo hago es siempre intentar relacionar cada contenido que enseño con un contexto que relacione las medidas de posición con algo, las medidas de dispersión con algo, para que luego cuando podamos entrar a esa parte práctica de utilizar el Excel, por ejemplo, para hacer el cálculo de las mismas, el estudiante sepa qué argumentar, qué quiere decir eso. Entonces, digamos que eso ha sido el reto o el desafío para enseñar este tipo de contenidos utilizando esa herramienta. Ok, muchísimas gracias. Para el profesor Rafael, ahora una pregunta del público que dice, ¿cómo articular el uso de tetraminus en la enseñanza de la teselación? ¿Es posible hacerlo con niños de 4º grado de primaria? Como les dije, yo le regalé un cuadrito de esto a una sobrinita para que empezara a armarlo y manejara la frustración, porque no lo podía armar. Entonces, no, que no se arma, pero entonces ten paciencia, darle vuelta. Y en su jardín, la profesora le vio digamos, la utilidad y también para tratar como de manejar el manejo de la frustración, porque ellos tratan de armar algo y no pueden. Entonces, con la guía, ellos pueden, paso a paso, armarlo. Y entonces no solo armarlo después armarlo de otra manera. O sea, a los niños también hay que enseñarles de que toda la primera no sale. Inclusive yo a veces me he puesto a armarlo y me da cacao. ¿Ya? Entonces, esto puede, digamos, 4º grado, 5º grado, preescolar. Pero obviamente el propósito con el que tú vas a utilizarlo es diferente en cada grado que lo vayas a utilizar. Sí, muchísimas gracias. Profesor Iván, otra pregunta respecto a su charla del público. ¿La estadística en las instituciones se puede aplicar? ¿Es posible aplicarla al final de cada periodo y al final del año las medidas de disposición y variabilidad? Disculpa que se cortó y no alcancé a escuchar la última parte. Dice, la estadística en las instituciones se puede aplicar. ¿Es posible aplicar al final de cada periodo y al final del año las medidas de posición y variabilidad? Bueno, creo que ahí hay dos, a ver si logré comprender la pregunta. Hay dos aspectos. Con respecto a de que si se puede la estadística enseñar al final de cada periodo, bueno, la idea es que no. La idea es que no. ¿Por qué? Porque siempre cuando se está finalizando el periodo es cuando ya el profesor tiene menos tiempo, tiene que montar las notas, tiene que calificar los exámenes. Entonces, eso genera que en muchas ocasiones la estadística no se le dé la atención que ella requiere. Yo en esta presentación puse un ejemplo muy contextual, muy del diario vivir, lo que denota que la estadística es una área que tiene mucha aplicación en diferentes aristas de la vida cotidiana. Y lo más interesante es que puede utilizarse en diferentes áreas que de pronto sean del interés de los estudiantes, en la administración, en la ingeniería, en la biología, en la medicina, en cualquier área, que de pronto pueda servir de motivación para que un estudiante le guste la estadística y sepa que lo va a utilizar en las áreas de interés a las cuales quisiera estudiar. Entonces, para mí no debería enseñarse a finalizar cada periodo, sino debería ser como una asignatura constante, tanto como lo es la matemática y tanto como lo es, sí, la matemática, porque digamos que la geometría también es otra parte de las matemáticas que no se le da esa atención necesaria en la enseñanza. Y
creo que eso fue la pregunta que quiso hacer la persona. Sí, correcto. Muchas gracias. Profesor Rafael, una última pregunta. Dice el público de cómo se dispone el tiempo sabiendo que en geometría por lo general se da 1 hora de clase para que se dé la comprensión de diferentes temas. Es complicado, ya lo señalaba el profe, el tiempo uno lo tiene muy limitado. Entonces yo empiezo aprobando cosas y después llevo ya 2 semanas en esto y uy, ¿qué pasó? Entonces uno tiene a veces que cortar la idea que lleva, pero fíjate tú que en esto yo empleé 2 semanas que fueron 8 clases, y ahí cubrí temas que también debía haber cubierto, como son los desplazamientos, las reflexiones, las rotaciones. Entonces la idea es ir como juntando temas que se puedan explorar y que se puedan, digamos, ejemplificar con un tipo de actividad. Y lo que se me ocurrió después a posteriori fue que hacerlo de manera transversal, o sea, no hacerlo concentrado, sino hacerlo como por un proyecto, que al final esto fuera, digamos, vamos a pintar el salón y lo vamos a cubrir con tetraminos, que ese era mi sueño, pero no se pudo. El tiempo siempre es una limitante, pero debemos nosotros intentar formas de trabajo que nos permitan cubrir temas con una sola actividad. Aquí cubrimos varios temas, aun cuando el tema central era, digamos, el área. Entonces, pues, podría ser de esa manera. Listo, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos sus intervenciones, muy interesantes ambas. Y con eso vamos por concluido la sesión de este sábado. Para los que nos están escuchando, los invitamos ya a la sesión de clausura, que es dentro de 15 días, el 21 de noviembre, en la que esperamos que ustedes sean los protagonistas, no solamente con escuchar las charlas de nuestros profesores y nuestros invitados, sino que queremos que ustedes también nos cuenten de sus experiencias en clase. Recuerden que el sábado del docente siempre ha sido un ejercicio de diálogo, así que necesitamos también saber qué pudieron aplicar, qué pudieron inventar y qué se permitió que estos espacios sirvieran para para su práctica docente. Entonces, con esto damos por finalizada la sesión y de verdad, si hay alguien que esté interesado, los que estén interesados en pues, compartir con nosotros sus experiencias, sepan que deben comunicarse con Arlet Orozco a su correo arlet.o@uninorte.edu.co o bien en el chat que tienen los que ya están inscritos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Un placer. Gracias a todos por su atención. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.